Vamos al estudio entonces. Terminamos en el versículo 17. Como hemos dicho, el libro de Daniel es un libro que ha sido otorgado como un legado a la iglesia adventista, porque nosotros somos el remanente. Y el remanente es el que lleva el conocimiento profético. Es una de las marcas que identifican al pueblo remanente. Esto no lo hice con ustedes. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 1, nos muestra a la iglesia de Cristo. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces aquí vemos a la iglesia de Jesús, la mujer, símbolo de la iglesia. Ella está vestida de una manera especial. Está vestida en luz, si ustedes se dan cuenta. Ella está vestida del sol, está parada sobre la luna y tiene 12 estrellas sobre su cabeza. Y la mujer está embarazada. En otras palabras, aquí vemos a la iglesia de Cristo al punto de dar a luz a Cristo Jesús. Y ella está vestida del sol, que es el sol es símbolo de Cristo Jesús, pero específicamente su carácter, su justicia. Así que la mujer está vestida, está cubierta de la justicia de Jesús. Está parada sobre la luna. La luna es símbolo de las enseñanzas de los profetas y los apóstoles, que es las Sagradas Escrituras. Así que la Biblia es el fundamento de la iglesia verdadera y es la fuente de su autoridad. Y las 12 estrellas son los principios de vida que Dios, los principios de vida del gobierno de Dios, del reino de Dios, que nos identifican como seguidores de Cristo. Pero la mujer, el sol, la luna y las estrellas son los astros que Dios dio para dar luz al mundo. Por lo tanto, este versículo identifica a la iglesia de Cristo como la luz del mundo. Así como los astros físicos son la luz física de este mundo, la iglesia es la luz espiritual de este mundo. Y si el sol, la luna y las estrellas fueran destruidos, dejarían a este mundo en perfecta oscuridad. Así también, si la iglesia de Cristo fuese destruida, este mundo sería dejado en perfecta oscuridad espiritual. Esos son versículos que conocemos bien, pero hay una aplicación del sol, la luna y las estrellas que, estudiando esto, el Señor me mostró y me sorprendió, que no lo hemos visto. En el capítulo de Génesis, capítulo 1, versículo 14, encontramos la creación de estos cuerpos celestes. Y dice, y dijo luego Dios, hayan lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La palabra estaciones también es sazones. Y ahora fíjense que físicamente el sol, la luna y las estrellas separan el día de la noche. El sol reina sobre el día, la luna y la estrella sobre la noche. Pero también ellos marcan las distintas etapas del año. Así que marcan, ¿cómo se llama? Sirven de señales, marcan las estaciones del año y también marcan el día y los años. Pero es interesante que ese mismo lenguaje se usa espiritualmente para la profecía. En la profecía nosotros hablamos de día y año, que un día equivale a un año. Y hablamos de señales.
y hablamos de sazones. Y es interesante que Dios usa los astros celestes, el sol, la luna y las estrellas, para marcar cumplimiento profético. Por ejemplo, cuando Cristo nació, ¿qué apareció en el cielo? Aparecieron estrellas. Una estrella que guió a los sabios a encontrarse con Jesús. Cuando Jesús murió, ¿qué le ocurrió al sol? El sol se oscureció en señal de cumplimiento profético. Cuando al final de los 1260 años, ¿qué le iba a ocurrir al sol, a la luna y las estrellas? El sol iba a oscurecerse, la luna se iba a convertir en sangre y las estrellas iban a caer del cielo. Así que vemos aquí que el sol, la luna y las estrellas, Dios las usa literalmente para mostrar cumplimiento profético, para apoyar la profecía. E interesantemente también que la luna estaba asociada con el calendario de los judíos. Ellos celebraban un mes lunar que se llamaba, y todas las fiestas de los judíos estaban marcadas por la luna. Y las fiestas de los judíos eran profecías del plan de la redención. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la mujer está vestida de estos astros celestiales, del sol, la luna y las estrellas. Así que una de las marcas que identifica a la verdadera iglesia de Dios es el símbolo, lo que el sol, la luna y las estrellas simbolizan en conjunto, es el conocimiento profético que Dios ha otorgado a su pueblo a través de las edades. Así que la iglesia de Cristo lleva la justicia de Cristo, lleva la autoridad de las sagradas escrituras, los principios de vida del reino de Dios, pero también una de las marcas que lo identifican es que el pueblo de Dios lleva el verdadero conocimiento profético. Es tan solo otorgado al pueblo de Dios. Así que ese era un detalle que es interesante ver, porque entonces Dios le otorga como legado al pueblo de Dios específicamente el libro de Daniel. Y el libro de Daniel iba a ser entendido en su totalidad tan solo por el remanente, por el pueblo de Dios, porque iba a ser abierto. Especialmente las profecías del capítulo 8 en adelante iban a ser abiertas y entendidas al fin del tiempo de los 1260 años. Así que es otorgado literalmente para el pueblo cuyos pasan por el juicio. El título del libro de Daniel es Dios es mi juez. Este es un libro específicamente para aquellos que viven durante la época del juicio. Y específicamente para aquellos que viven cuando Babilonia se levanta a controlar el mundo y trata de darle el vino, como ya lo vimos, al mundo a tomar y específicamente al pueblo de Dios. Así que el conocimiento del libro de Daniel y de Apocalipsis nos ayuda a defendernos del ataque de Babilonia. Entonces, vimos también de que estos tres muchachos con Daniel representan al pueblo remanente, a la iglesia adventista del séptimo día. Y vimos el estilo de vida que ellos poseen, lo que ellos comen, lo que ellos beben. Vimos su carácter, el carácter que el remanente ha de tener. Vimos el hecho de que estos tres muchachos concuerdan con los tres ángeles, y que entre ellos tienen a un profeta, y que es el profeta que lleva a estos tres muchachos a mantenerse fieles en el área de la salud. Dice el versículo 8, ¿no? Que fue Daniel el que propuso en su corazón el no contaminarse con la comida del rey. Así que fue Daniel el que incentivó a los tres muchachos a permanecer fieles. Y fue nuestra profeta, la cual nos ha incentivado a ser fieles en lo que nosotros llamamos la reforma pro salud. Así que
nos da una descripción, el capítulo 1 del remanente del pueblo de Dios. Versículo 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Entonces 3 años han pasado, 3 años de entrenamiento. Recuerdan que tuvieron una prueba de 10 días. Y al final de los 10 días, ellos parecían mejor que todos los otros. Habían puesto pesos, estaban más firmes, más musculosos. Claro, si ellos practicaban la reforma pro salud, iban a estar mucho más sanos. Estaban, como se llama, en mejor condición. Así que el jefe de los eunucos se lleva la comida del rey feliz a su casa, el chanchito, los cangrejos, toda la comida que comía el rey se la lleva con todos los queques y las bebidas y el vino, se la lleva feliz. Y a él y a los muchachos le dan vegetales, literalmente lentejas a comer y agua a tomar. Así que una dieta muy, muy sencilla. Y esto nos muestra que Dios al pueblo remanente le iba a dar una dieta sencilla, una dieta basada en el plan original, para que tuvieran la capacidad de confrontar a Babilonia. Ese es el propósito del plan pro salud. No es tanto extender nuestra vida y hacernos vivir 90 años, 100 años. Sí, eso lo trae como una bendición añadida. Los adventistas son el pueblo que más vive en la tierra. De eso no hay duda. Pero ese no era el plan primordial. El plan primordial primero es el desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida. Ese es el plan, ese es el objetivo primordial. Y el segundo plan es protegernos del ataque de Babilonia, darnos la capacidad mental y espiritual y el discernimiento necesario para ver el ataque que Babilonia nos iba a dar. Porque está profetizado que Babilonia nos iba a atacar y tratar de destruir nuestra identidad y contaminarnos. Pero Dios dejó armas para defendernos y una de aquellas armas es el plan pro salud. Si fuésemos fieles como pueblo, fieles como la brújula es al polo, y no estuviéramos dispuestos a sacrificar ninguno de los principios que Dios nos ha dado, entonces así como Daniel no cayeron bajo la presión de Babilonia, nosotros no caeríamos tampoco. El problema que caemos tan rápidamente es que nunca hemos tomado realmente en serio el valor de la reforma pro salud. Entonces la vendemos rápidamente, la sacrificamos por nada. Y es por eso que tantos del pueblo de Dios se han sometido a la presión que Babilonia ha puesto en cuanto al asunto de la vacuna. Muy bien, vamos entonces ahora a ver lo que ocurre con estos muchachos. Los 3 años han pasado y ahora son traídos ante el rey. Y dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Qué maravilloso testimonio de las Sagradas Escrituras en cuanto a estos muchachos. Yo me imagino cuando llegaron a Babilonia como esclavos, porque ellos vinieron como esclavos a Babilonia. Vinieron, lo habían perdido todo. Seguramente sus familias quedaron muertas en Jerusalén. Jerusalén quedó media destruida, con el dolor de nunca más poder volver a su tierra. Ahora eunucos nunca iban a poder tener familia. Tenían todas las razones para excusarse de no ser fieles a Dios. Podrían haberse enojado con Dios, haberle echado la culpa, haberse rebelado y haberse ido a gozar de Babilonia. Pero no estos muchachos. Estos muchachos propusieron en su corazón ser fieles a Dios, pase lo que pase. Y en el medio del dolor vino ahora una presión. Podían perder su vida si no comían lo que el rey les daba. Y el rey le estaba dando un favor. Imagínense llegar como esclavos a una nación, no conoces la lengua, vienes demoralizado, todo, y llegas y el rey te dice, mira,
Yo te voy a dar mi comida y voy a permitir que comas delante de mí todo, y mi bebida. ¡Qué tremendo privilegio! Y sin embargo, estos muchachos dicen, no, no están dispuestos a vender sus principios. Ellos estuvieron dispuestos a morir por un plato de comida y por un vaso de vino. Hoy día los habríamos llamado cerrados de mente, fanáticos, locos, pero estos son de los reformistas. ¿Cómo se les ocurre vender, cómo se llama, una oportunidad tan grande de ser entrenados y recibir la educación del rey y comer de la mesa del rey, simplemente por algo tan pequeñito? Mire que Dios mira el corazón, Dios no mira lo externo. Habríamos tenido mil y unas excusas, pero no estos muchachos. Estos muchachos dijeron no. Lo hicieron suavemente, tenían el carácter de Cristo, una manera tan linda de ser fieles. Entonces hemos de aprender lecciones. 3 años después, ellos cuando decidieron ser fieles a Dios, ellos no podían ver el más allá, no podían ver mañana. Ellos no sabían que Dios los había puesto en favor en el corazón del eunuco. No sabían que Dios los iba a bendecir y que al fin de 3 años iban a ser los más grandes de Babilonia. No sabían eso, no sabían nada. Lo único que ellos sabían que debían ser fieles a Dios y que les podía costar su vida. Y tomaron la decisión. Y ahora viene, hay una manera que Dios obra. Cada vez que Dios va a bendecirnos y va a abrir una nueva puerta, Dios nos somete a prueba. Así que cuando una prueba viene a la vida y se levantan dificultades y pareciera de que todo se va a derrumbar y Dios está probando nuestra lealtad, Dios está probando nuestra lealtad porque está a punto de abrir nuevas bendiciones. Si pasamos la prueba, entonces Dios nos permite caminar por aquella puerta. Si no pasamos la prueba, Dios nos va a mantener caminando por ese círculo hasta que logremos pasar la prueba. Como lo hizo con Abraham. ¿Cuántos años le tomó a Abraham aprender a no mentir? ¿Y cuántas veces Dios lo probó en aquello? El hombre de gran fe tenía poca fe, Abraham. Pero Dios es paciente. Dios no nos hace crecer a patadas. Dios es paciente con nosotros. En el gobierno de Dios, en su reino, no es necesario llegar a la universidad para ser salvos. Cuando entras al kindergarten, ya estás salvo. Tu salvación está segura si permaneces en Cristo y creces en Él. Cuando vengan los desafíos, si fallas, Dios no te abandona. Dios te hace caminar nuevamente en aquella prueba, vez tras vez, hasta que la conquistes. Si te rebelas y abandonas, entonces te pierdes. Pero si estás dispuesto a permanecer en Jesús y que Él te enseñe en su escuela, no importa que te mantengas en la parvularia, Dios está dispuesto mientras permanezcas en Cristo. Algunos de nosotros tenemos la cabeza bien dura y nos cuesta aprender. Parece que nacimos con un casco que le cuesta al Señor enseñarnos. Pero si somos pacientes y permanecemos con Cristo, el Señor garantiza que estaremos con Él. Eso es lo lindo de la escuela de Cristo. No hay necesidad de llegar a la universidad. Pero si como estos muchachos aprendemos las lecciones rápidamente y aprendemos a obedecer cada vez que el Señor nos guía por una puerta, entonces hay crecimiento en la vida cristiana y podemos llegar a ser gigantes hijos de Dios en la fe. ¿Y por qué no? Si ese es el privilegio que Dios le da a cada uno de nosotros, ¿por qué no someternos a la disciplina y caminar con el Señor? Sepa uno lo que Dios tiene en el otro lado de la puerta. La vida cristiana es una sorpresa. Cada vez Dios tiene sorpresa para nosotros, pero antes de mostrarnos la sorpresa, hay una prueba. Porque la prueba es lo que nos permite desarrollarnos para vivir de acuerdo a la bendición que Dios desea darnos. ¿Qué le hubiera pasado a estos jóvenes
si Dios les hubiera permitido llegar a ser los segundos del reino, pero no hubieran sido fieles? Se habrían perdido, pues. La bendición habría llegado a ser maldición para ellos. Entonces, la prueba te permite crecer para poder vivir de acuerdo a la bendición, como le pasó a Moisés. Moisés era el libertador del pueblo de Dios. ¿Cuántos años le tomó para llegar a ser el libertador del pueblo de Dios? 80 años. Y Dios lo tuvo que sacar de Egipto, enviarlo a criar ovejas. Llegó a ser tartamudo, allá viviendo en el desierto por 40 años. Y cuando aprendió las lecciones, entonces Dios lo tomó y lo llevó a ser el libertador. Hemos de aprender esas lecciones en la vida cristiana, hermanos. Es necesario. Antes de la grandeza viene la humillación. Hemos de aprender a humillarnos ante Dios. Y entonces Él, en su tiempo adecuado, nos engrandecerá. Muy bien, entonces estos muchachos ahora no hay ninguno delante de ellos como el rey. Ese era el propósito que Dios tenía para la iglesia adventista. Que el pueblo remanente en estas horas del mundo hubiese llegado a ser lo más grande, lo más hermoso, admirados por Babilonia, por la sabiduría en educación, sabiduría en salud, por la longevidad de vida, la santidad de vida, la fortaleza. Dios nos habría bendecido de tal modo de que habríamos atraído al mundo a nosotros. Y en lo poquito fiel que hemos sido, lo hemos alcanzado. Han habido veces que nos han estudiado, han visto el por qué vivimos tan largo, por qué sufrimos menos enfermedades que los demás. Pero ha sido poquito. Dios deseaba que fuéramos mucho más, que ilumináramos el mundo con la gloria de la revelación que Dios nos había dado. No hay pueblo que tenga tanto conocimiento como la iglesia adventista. Y luego dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y estos eran muchachitos, estaban al fin de sus años de adolescencia y eran sabios. ¿Dónde agarraron esa sabiduría? ¿Venía de la Universidad de Babilonia? No. Aquella sabiduría ellos la habían aprendido a los pies de sus madres y de sus padres allá en Jerusalén, cuando fueron enseñados de los escritos sagrados. La Biblia había sido el fundamento de su educación y estos muchachos llegaron a ser grandes porque vivían los principios bíblicos. Hermanos míos, el principio de toda educación es aprender a temer a Jehová, a obedecerle, a amarle, a poner su autoridad sobre toda autoridad y que el joven aprenda a pensar por sí mismo y someter su conciencia tan solo a Dios. Esa es verdadera educación. Esa es grandeza ante los ojos de Dios. Y estos muchachos eran grandes. Dios podía confiarlos. Imagínense que Dios los confió. Dice la hermana de White de que el cometido más grande que Dios le pueda otorgar a un ser humano es el sufrir por Cristo. Estos muchachos sufrieron por Cristo, ¿no les parece? Lo perdieron todos, sus familias, todo. Y Dios confió en ellos. Dios sabía que estos muchachos le iban a ser fieles. Qué lindo, ¿no? El Dios del cielo tiene fe en nosotros. ¿Saben ustedes que Dios se requiere una fe más grande para tener fe en nosotros que la fe que se requiere para nosotros tener fe en Dios? Y Dios tiene fe en nosotros. Cuando te justifica, ¿no es un acto de fe? Cuando Dios se para ante el universo y da testimonio en favor tuyo y te dice, mi hijo acaba de creer mi palabra. Por lo tanto, yo lo declaro perfecto, justo, nunca ha pecado.
Él ha vivido la vida de mi hijo Jesús. Por lo tanto, es mi hijo. Eso requiere plena fe. Dios es un Dios de fe. Él se relaciona contigo por fe. Él cree de que lo que Él ha declarado en ti se va a cumplir en ti. Qué lindo, ¿no? Todo, versículo 21. Y continuó Daniel hasta el primer año del rey de Ciro. No sabemos, los tres amigos de Daniel aparecen en las primeras tres historias y luego ellos desaparecen. No los vemos más. Pero Daniel continúa hasta el primer año de Ciro, que fue el año, por supuesto, 539-538. Muy bien, ahí se nos termina la historia del primer capítulo, historia profecía del primer capítulo de Daniel. Vámonos al segundo capítulo, no sé si tienen alguna pregunta por ahí del primer capítulo. Pero que sea del primer capítulo, que no sea de la vacuna, ni de lo que está ocurriendo, sino que del primer capítulo. ¿Hay algún detalle, algo que a lo mejor se me escapó, algo que quisieran saber? Lo que quería comentar, que lo comentó recién, que es cuando se fue al Génesis y habló de las estaciones, eso quisiera tener claro, porque un día nos pusimos a pensar, con mi esposo estábamos hablando también con mi cuñado, y él nos decía que las estaciones sí estaban desde la creación. Entonces nosotros pensamos, entonces existió el invierno, existió el frío, porque esas son las estaciones. Pero después, escuchando a un pastor, a un predicador, o sea, entendimos de que cuando habla ahí de las estaciones es para señalar las fiestas judías. No sé si estoy equivocada o no, o existieron para Es ambas, es ambas. ambas. Habían cierto tipo de estaciones durante el tiempo antes del diluvio. Había cierto tipo de estaciones que el Señor había demarcado. Por eso lo dice en Génesis. Si es un área tropical o semitropical, hay dos estaciones. Está la mojada y la seca. Entonces, las estaciones eran plan divino. ¿Cómo eran? No tenemos pleno entendimiento. No eran tan marcadas como las que tenemos ahora, porque no habían los extremos de calor y frío que tenemos ahora. Pero habían cierto tipo de estaciones porque añade la hermosura y la variedad de la creación. Lo otro es de que sí, la luna, cuando Dios le otorga las fiestas a los judíos, entonces la luna marca, como ya dije, las fiestas de ellos. La luna, el calendario religioso de ellos estaba marcado por los ciclos lunares. Así que eso marca las estaciones. La palabra es moed, que se ha traducido en Levíticos 23 y otros lados como fiesta, pero realmente es estaciones. Hay otras palabras que la traducen, pero la palabra mejor para traducirla es la palabra estación o reunión, puntos de encuentro que están puestos y que reocurren cada cierto tiempo. Eso es lo que la palabra quiere decir. Gracias, pastor. Muy bien, si no hay otra pregunta, Pastor. nos vamos entonces al capítulo 2. Pastor. Bueno, feliz sábado para todos. Quería solamente decirle que cuando usted la semana pasada hablaba de la sabiduría, el conocimiento que tenían los jóvenes cuando los encontró el rey 10 veces mejor que los demás. Entonces me puse a pensar que ellos ya tenían los escritos de Salomón, por ejemplo. Y cuando uno va a leer los proverbios, ahí dice un montón de cosas. Dice, por ejemplo, que el rey cuando juzga rectamente, el pueblo lo querrá. Habla de cuestiones económicas, habla de cuestiones de trato, cuestiones sociales.
están como muchos temas ahí, hay mucho, hay de todo. Y seguramente, me imaginaba yo en ese rato, como estábamos hablando y ahora lo vuelve a corroborar usted, que ellos sacaban su conocimiento de las escrituras porque sus madres hacían eso. Seguramente cuando les preguntaban de una, de otra y de otra, ellos al estudiar, al escudriñar, tenían respuestas, pero no eran respuestas de ellos, eran respuestas del cielo. Entonces, claro, es un conocimiento más alto, es un conocimiento Claro. abarcante, claro, y que no hay cómo refutarlo, porque, bueno, de hecho, ya el puro hecho de que está puesto así en Proverbios te da para pensar, para meditar. Bueno, Bueno, eso quería. está toda la ley de Moisés. Ellos tenían bastantes escritos. Para el año de Daniel, el Antiguo Testamento ya estaba casi cumplido. Así que tenían bastantes escritos ellos. Tenían el libro de la naturaleza, que lo estudiaban mucho, de donde Salomón tomó mucho de su sabiduría, el estudio de la naturaleza. Y tenían ellos un entrenamiento práctico. A todos los muchachos judíos se les daba un entrenamiento práctico. Ellos aprendían lo que se llama un trade, como carpintería, albañilería. Todo muchacho judío crecía con un entrenamiento práctico, así que su conocimiento no era tan solo teoría, sino que era práctico, porque cuando tú aprendes, por ejemplo, a ser carpintero, mecánico, oficios, esa es la palabra, los Manuales. oficios desarrollan la capacidad de aplicar cosas prácticamente. Entonces, porque claro, el que cuando tú tienes que aprender a pensar rápido, tienes que aprender a calcular, tienes que aprender a solucionar problemas rápidamente, a ver cómo esto se aplica aquí, cómo lo puedes poner allá. Entonces, el conocimiento de oficios desarrolla una mente práctica. Entonces ellos cuando van a la Universidad de Babilonia tienen varias ventajas. Uno, pueden discernir entre la verdad y el error basados en las escrituras, y ellos entonces adoptan verdadera ciencia. Y la falsa ciencia la dejan de lado, no pierden el tiempo con eso, tienen ventaja. Y ellos ahora pueden aplicar el conocimiento de una manera práctica que van ellos obteniendo. Y eso los hace tener un avance sobre los otros estudiantes y los demás sabios que tienen un conocimiento teórico. Y si ustedes se dan cuenta, la gran cantidad de conocimientos en las escuelas se pasan años y años y años llenándole al niño la cabeza de teoría sin una aplicación práctica a la vida diaria. El niño sale de la escuela, no sabe cocinar, no sabe tejer, o no sabe usar un martillo, no sabe cómo cambiarle el neumático a la bicicleta o arreglar el motor de un auto. No se les da conocimiento práctico, todo es teoría y el conocimiento práctico es mínimo. Y eso hace la educación del sistema de educación que tenemos, lo hace casi inútil. ¿Cuánto del conocimiento que nosotros aprendimos en la escuela básica, en la escuela secundaria y luego en la universidad, lo usamos en nuestra vida diaria? ¿Cuánta de la matemática que aprendiste tú en tus años de 12 años de escuela usas diariamente? Yo uso la suma, la multiplicación, la división y paré de contar. Ahora, claro, si eres un ingeniero, usas mucho más, pero en la vida diaria de la persona común pasamos años aprendiendo cosas que no son prácticas. Dios no deseaba que la educación fuese así. Dios deseaba que la educación fuese práctica, que el niño aprendiera a pensar y aprendiera a usar sus músculos y aprendiera a desarrollar su cuerpo junto con su mente. La educación era el desarrollo de todo el individuo. Y por esto esos muchachos iban a ser superiores. Entonces la fidelidad añade la bendición divina y los hace que nadie puede competir con ellos.
Y eso debiera ser la realidad adventista. Los adventistas debiéramos ser los mejores estudiantes, los mejores obreros, donde estuviésemos. Los más honestos, los más responsables, los más verdaderos, debiésemos brillar donde estamos. Y ese es el propósito de Dios. Muy bien, vámonos entonces al capítulo 2. No vamos a leer totalmente y después volvemos a estudiarlo versículo por versículo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Beltasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación?
Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos nuestros reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Qué historia más apasionante, ¿no? Una historia increíble, maravillosa. Muy bien. Entonces, este capítulo se divide en dos grandes partes: la historia y la profecía, que es parte de cómo el libro de Daniel está dividido. El libro de Daniel está dividido en historia, los primeros 6 capítulos, y profecías, los últimos 6 capítulos. Pero aquí tenemos entonces la historia, donde el rey tiene un sueño, llama a los magos no se lo pueden interpretar, viene Daniel, él se lo interpreta.
y la profecía de la estatua. Vamos a ver entonces los detalles. Capítulo 1, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. ¿Cuál es el segundo año del reinado de Nabucodonosor? Son los años 604 al 603 antes de Cristo. El año de ascensión fue el año 605, el primer año 604, segundo año del 604 al 603, y así se va contando. Así que el segundo año es del año 604, perdón, del año 603 al año 602, su segundo año. Entonces él tiene un sueño, dice, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Qué estaba pensando él antes de dormir esa noche? Daniel se lo dijo. Dice en el versículo 29, dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Ahí estaba. Entonces, antes de dormir, Nabucodonosor se puso a pensar, ¿qué irá a hacer en el futuro? Se puso a pensar de su reino, trató de ver qué iría a ocurrir, le salió curiosidad y Dios usó esa oportunidad para comunicarse con un rey pagano. Y esto nos muestra el amor que Dios tiene por el ser humano. Este es un rey que no lo conoce, un rey que él cree que sus dioses son superiores a Jehová, no tiene idea quién es Jehová, es un rey totalmente pagano. Y sin embargo, Dios le da una profecía, porque la primera profecía del libro de Daniel como tal no fue otorgada a Daniel, fue otorgada al rey. A Daniel le fue otorgada para que le mostrara la interpretación, pero Dios se revela a este rey pagano. ¿Por qué? Porque Dios comienza a buscar el alma de Nabucodonosor. Dios desea salvar a Nabucodonosor. Y esa es una de las razones por la cual Daniel fue llevado a Babilonia, para que Daniel pueda llevar a Nabucodonosor al arrepentimiento y a los pies de Cristo Jesús. Entonces hemos de aprender una lección, que donde tú estás, Dios te ha puesto con un propósito de ser misionero. Si eres mamá, ahí está tu labor como misionera. Has de compartir a Cristo con tu familia. Si eres mecánico, Dios no desea que tan solo arregles autos. La excusa de arreglar autos es que Dios puede traer clientes a ti para que tú compartas a Cristo con ellos. Y debes ser el mejor mecánico, porque tu trabajo ha de testificar de tu Dios. Si eres doctor es lo mismo, si eres enfermera es lo mismo, si eres carpintero es lo mismo. Donde tú estés, donde tú te desarrolles, Dios te ha llamado a ser testigo, como Dios llamó a Daniel a ser testigo en la corte de Babilonia. Entonces, Nabucodonosor tiene un sueño, se despierta en la mitad de la noche y el sueño se le olvidó. Pero quiere saber lo que es el sueño. Y caprichoso como es este rey, va a usar esta oportunidad para probar a sus sabios. Entonces llama corriendo a los sabios, hizo llamar el versículo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Aquí vienen la crema de la sabiduría de Babilonia en aquellos días. Vienen los sabios. Y estos son los mejores sabios, porque son los primeros que vienen. Estos son los sabios ya con años, con galones sobre sus hombros, ¿no? El rey los confía. Estos son los cabros que saben. Y llegan ellos, ¿no? Ahí deben haber llegado medio soñolientos, era en el medio de la noche que los llama el rey. Llegan, se paran delante del rey y deben haber pensado, bueno, vamos a ver con qué cosas sale el rey. Ya lo hemos visto todo. Y son 4 en este grupo. Los magos, los astrólogos, los encantadores y los caldeos. Los magos son los que saben los secretos, se adivinan el futuro a través de la magia. Ellos se contactan con espíritus, con espíritus de los muertos. Los astrólogos adivinan el futuro a través de los astros. Los encantadores son los que hacen
distintos tipos de cosas, como por ejemplo cortan un animal en dos, abren las entrañas y de acuerdo a la formación de las entrañas, ellos pueden saber el futuro. Estos hombres dicen saber el futuro porque ellos tienen conocimientos supernaturales y los caldeos son los más poderosos. Ellos son los sacerdotes del culto, de la religión caldea, babilónica, así que ellos dicen estar en contacto con los dioses. Así que aquí viene la crema de la ciencia de Babilonia. Se paran ante el rey y el rey los desarma rapidito. Dice, y el rey les dijo, versículo 3, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Chiquillos, yo quiero saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Fácil, cuéntanos lo que tú soñaste y nosotros te damos. En eso nosotros somos especialistas en dar interpretaciones. Cuéntanos tu sueño y nosotros te diremos exactamente lo que significa. Pero el rey le dice, el asunto se me olvidó. Entonces, ahora se comienzan a poner las cosas color de hormiga. Dice, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Ay, ay, ay. Aquí sí que se encuentra. Nunca se les ha pedido hacer eso. En todos los años de técnicas que han desarrollado de mentiras, nunca se le pidió hacer esto. Entonces ahora se encuentran con esto. Muéstrenme el sueño. Es algo lógico. Si ustedes dicen tener contacto con los muertos, con espíritus, con los astros, con los dioses, entonces muéstrenme, pruébenme a mí de que ustedes son capaces de hacer lo que ustedes dicen. Muéstrenme el sueño. Porque eso es lo imposible. Eso no es posible. En la interpretación, cualquier persona puede dar una interpretación. Cualquier persona puede dar una interpretación. Y el rey sabía aquello. Entonces los puso contra la espada y la pared. Y ahora tienen que ellos confrontar esta realidad. ¿Qué le van a decir al rey? Entonces tratan de complacer al rey. Tratan de engañar al rey. Y quiero que aquí ustedes se den cuenta que este sistema de pensar de un ser humano que no tiene a Cristo es lo natural en el corazón humano. Todos estos hombres viven en la corte del rey para tratar de ganar el favor del rey. Eso es la manera que ellos piensan. Lo están tratando de impresionar. Ellos están tratando de buscar posiciones más altas, a obtener el favor del rey, que el rey los ponga a cargo les dé poder, de tener fama. Esa es la sabiduría del mundo. Cuando tú te confrontas con un científico, con un profesor, has de recordar que si este científico y este profesor o este gran hombre no tiene a Cristo en su corazón, están controlados por el yo. Y el yo siempre va a ser al hombre buscar su bien propio, exponer sus ideas, el tratar de creerse más que los demás. Y en eso falsifica la ciencia. El único que es verdadero científico es el Hijo de Dios que ha muerto a sí mismo y busca la verdad por la verdad. Entonces esa es verdadera ciencia. Verdadera ciencia es parte del reino de Dios en búsqueda de la verdad, de los secretos de la ciencia. Solamente el Hijo de Dios puede hacer eso en verdad. Todo otro científico está controlado por motivos ulteriores, por motivos escondidos que nunca se dejan saber. La ciencia se usa para comprobar cosas que yo ya pensaba, mi manera de ver las cosas, lo que a mí me va a ser importante, lo que va a comprobar que lo que yo creo es verdadero. Eso no es verdadera ciencia.
Y muchas veces nosotros practicamos la religión de esa manera. Tratamos de impresionar al ser humano, de caer en favor, que nos consideren, que nos hagan sentir bien, que no nos rechacen. Eso está inscrito en la naturaleza humana. Eso es lo que nosotros llamamos la presión del grupo. Y aquí vemos un contraste, lo vamos a ver un poquito, entre estos hombres, el soldado y Daniel. Daniel tiene un alma libre, totalmente libre. Él no necesita impresionar al rey. Él no necesita hablar para que el rey lo acepte. Daniel habla la verdad. Y en eso, la diferencia entre Daniel y los demás sabios es como el día y la noche, porque estos hombres están tratando de impresionar al rey, ¿se dan cuenta? Están tratando de hablar palabras que el rey acepte, para que parecer impresionar al rey. El ser humano busca naturalmente aquello. Yo estoy leyendo la historia de la Reforma, un libro de más de 1000 páginas, escrito más de 200 años atrás, muy lindo, y muestra cuando Lutero tiene que testificar en frente de Carlos V, el emperador del Santo Imperio Romano, el hombre más poderoso en la tierra, y alrededor de él hay príncipes y duques, y este monje solito viene a testificar ante él y se pone de parte de Dios. Si tu corazón no está sometido a Cristo y Cristo controla tu alma y tú eres libre en Jesús, cuando tú te pones enfrente de alguien con más autoridad que tú naturalmente vas a sentir la presión de someterte. El alma tan solo encuentra su libertad en Cristo. Cuando la conciencia se somete a nuestro Dios y Cristo gobierna el alma, entonces somos libres. Entonces, estos hombres están en problemas. Entonces respondieron versículo 7 por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y les mostraremos la interpretación. Se les acabaron los argumentos. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Estos parecen políticos, ¿no? Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. ¿Por qué ellos están tratando de preparar? Ahora se están tratando de salvar el pellejo, pero lo otro, ellos se tratan de salvar el pellejo sin perder el favor del rey, porque el favor del rey es, ellos viven para el favor del rey. Viven para impresionar a este hombre que tiene la vida de ellos en su mano. Y ellos ganan buen sueldo, tienen buena situación económica, son hombres de renombre en la sociedad, entonces no quieren perder eso. Pero ¿cómo van a salir de eso? Entonces, la única manera es de preparar una respuesta mentirosa que parezca verdadera. ¿Y cuánto de nuestra sociedad está basado en ese sistema? Todo el sistema político, ¿saben ustedes que está basado en eso? Los políticos viven a través de la mentira que parece verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano vive para tratar de impresionar al que tiene más poder, para él obtener el favor y así subir el peldaño, tener más poder, más riquezas, más influencia. Es solo el Hijo de Dios que está dispuesto a ser feliz en la posición que Dios lo pone. Si soy zapatero y Dios desea que soy zapatero, voy a ser el mejor zapatero en el pueblo. Voy a ser feliz zapatero. No necesito impresionar a nadie. Mi impresión va a ser mi trabajo. Un trabajo bien hecho, un trabajo lindo, trabajo hecho con sonrisa, un trabajo para ayudar a los demás. ¿Qué diferencia lo hace, no? ¿Cómo vivimos nuestra vida? Andamos tratando de impresionar, andamos tratando de ganar el favor, andamos tratando de subir peldaños basados en la carne.
Entonces los caldeos respondieron delante del rey. Ahora no les queda nada más que decir la verdad. Era lo que no querían decir. ¿Cuál es la verdad? No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Esta era la verdad del asunto. No hay hombre en la tierra que pueda declarar este asunto al rey. Y luego más aún dicen, salvo los dioses cuya morada no es con carne. Ahí ahora ya no tienen nada más que decir la verdad. No hay arrepentimiento por tratar de mentir y salvarse el pellejo. No. Ellos dicen la verdad porque están en contra de la espada y la pared. Pero aquí dicen algo que refleja la religión pagana, salvo los dioses cuya morada no es con carne. Esta es la gran diferencia entre la religión de Cristo y la religión pagana. Los dioses paganos no tienen interés en los problemas humanos. No se preocupan ni se sienten, ellos no se mezclan con la raza humana, no les importa. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando Elías se confronta con los profetas de Baal en el monte Carmelo, y los profetas de Baal, para llamar la atención de Baal, le danzan, le gritan, le hacen todo tipo de cosas, se cortan el cuerpo para tratar de hacer que Baal se interese en el problema que están pasando. Pero Baal no responde, si no existe, pero ellos creen que existe, pero ellos creen que existen sus dioses, pero los dioses no están interesados en ellos. Pero en la religión de la Biblia, el Dios del cielo viene a morar con nosotros. En nuestros sufrimientos, Él sufre con nosotros, todas nuestras aflicciones las lleva en sí mismo. Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, muere por nosotros, se hace un ser humano, lleva nuestra naturaleza. Ese es el Dios de la Biblia. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Y tenemos aquí a los que sirven a los dioses paganos, y a estos muchachos que sirven al Dios verdadero. Y la diferencia es marcada como la luz y las tinieblas. Y eso es lo que Dios espera de su pueblo hoy, hermanos. Es por eso que nos dio Reforma Pro Salud, Reforma Vestido, porque Dios deseaba que sus hijos brillasen por la diferencia, pero no simplemente por ser distintos, sino que por la diferencia que nace de un corazón que está lleno del amor de Cristo, que se ha enamorado de Dios y que desea serle fiel y vivir en un mundo oscuro como una linterna. Ese es el propósito de Dios, que todo miembro de su iglesia aprendamos a vivir como Daniel y sus amigos vivieron en Babilonia. Sería tan distinto, ¿eh? La iglesia tendría tanto poder si cada uno de nosotros tomara la decisión de vivir para Cristo y serle fiel, no importa lo que pasase. Muy bien, lo vamos a dejar ahí porque se nos acabó el tiempo. O sea, porque se pasó rápido el tiempo. A pesar de que tengo sueño, igual se pasó rápido el tiempo. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Terminamos entonces en el versículo 11. Buen lugar para terminar. Los sabios. Hermanos, déjenme decirle que estos sabios representan a los sabios del mundo hoy. Sin Cristo no hay sabiduría. Pueden tener conocimiento, pero no sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Allá el arriero que anda arreando el ganado entre las montañas, por allá, un hombre a lo mejor ignorante del conocimiento del mundo, pero él ama a Dios de todo corazón. Ese hombre es más sabio que el profesor que se sienta en la silla de la universidad y que ha dedicado su vida a acumular conocimiento en su cabeza, pero que niega la existencia de Dios. Ese viejito arriero es mucho más sabio que este hombre que no tiene sabiduría, tan solo tiene conocimiento. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, yo sí tengo una.
no tiene gran importancia en realidad para lo que significa esta profecía, pero esta semana me hicieron una pregunta y no supe en realidad contestarla. ¿Cuántos días le dio el, el rey a Daniel para que dilucidara este problema? No sabemos, pero debe haber sido bastante rápido que Daniel volvió porque la vida de los otros sabios estaba colgando, ¿no? Así que mi pensamiento es de que Daniel fue al rey, el rey le dio tiempo, Daniel volvió esa misma noche, oraron, hicieron ¿cómo se llama? Una reunión de oración, y esa noche Dios le reveló a Daniel el secreto, y el próximo día él fue a donde el rey. No debe haber pasado mucho tiempo, más que eso. Ya, pastor, eso mismo le contesté yo a la hermana que me preguntó eso, pero no estaba segura porque lo leí, no decía, pues, mayormente. No, es conjetura. Ya, Estamos conjeturando de acuerdo a lo que vemos en la historia. gracias, pastor. De nada más. Sí, pastor, buenas tardes. Buenas tardes a toda la Buenas. hermandad. Feliz sábado. Pastor, sabe Igualmente. que siempre he tenido como un pensamiento de que si Dios pone reyes y quita reyes, como dice su palabra, ¿por qué hay presidentes y hubieron reyes y hubieron mandamases como Herodes, Pilato, por llegar a la antigüedad, Nerón, Perón, exacto, Napoleón, Hitler, por decir algunos, Mussolini, y ahora en este tiempo a Kim Jong-un, a Maduro, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo Dios va a poner esa gente tan mala como Claro. gobernadores digamos, de un país? Sí. Dios los pone de la siguiente manera, en que Él respeta las decisiones de los países. Entonces, Dios permite que se lleve a cabo lo que el pueblo o lo que se ha hecho para que lleguen estos líderes a estar en poder. Por ejemplo, en el caso de Hitler, él fue escogido por el pueblo. Entonces, Dios permite que la maldad que hay en el corazón humano se refleje en sus decisiones y que se pague, como dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces Dios, lo que Dios permite es que se haga la voluntad de aquellos que lo han escogido, aquellos que lo han llevado a cabo, y se vean los resultados de aquellas cosas. Dios no nos microcontrola. Dios permite que nuestras decisiones se lleven a cabo y se vean los resultados de aquellas decisiones, de aquella manera de obrar. Y Claro, lo vemos a través de toda la historia. ahí está la responsabilidad de nosotros, los habitantes, digamos, pero Claro. pero ahí sería de que nosotros somos los responsables en este caso en nuestro país, por ejemplo, a quien elegimos ahora de presidente. Y también en esos tiempos tiene que haber sido de la misma forma, pero ahí no es que Dios lo ponga, sino que Dios permite, es distinto. No, pero es que si Dios no quisiera, o si Dios interrumpiera eso, no ocurriría. Pero Dios permite, pero no es el permitir en forma neutral, sino que Dios permite eso con un propósito que va a cumplir su voluntad. Ya, pastor, gracias. De nada, hermano. Es lo mismo que cuando Dios le otorga a padres la voluntad, el privilegio de tener hijos. Dios espera que aquellos padres gobiernen la familia de acuerdo a los principios que Él ha dado. Si los padres escogen no gobernar la familia de acuerdo a los principios que Él ha dado, se van a pagar consecuencias. Los hijos van a sufrir y las descendencias van a sufrir, porque se escogió hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Dios no interviene y para el proceso
a no ser que haya conversión y arrepentimiento. Lo mismo una nación, cuando tienen un gobernante malo. Si la nación busca a Dios y se arrepiente y piden perdón a Dios y se vuelven a Dios, Dios va a intervenir y va a permitir que se cambie el gobernante. Entonces, pero las naciones no obran de esa manera. Pero hay una historia, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler trató de atacar Inglaterra, hubo un colegio de cristianos que durante la guerra oraron día y noche, 24 horas al día tenían cadena de oración pidiendo a Dios que protegiera a Inglaterra, y Hitler nunca pudo conquistar a Inglaterra. Todos sus ataques de conquista le fallaron. ¿Por qué? Porque habían cristianos orando y pidiéndole al Señor. Los cristianos en Europa se unieron a la oración para que Dios sacara a Hitler. ¿Y qué es lo que permitió Dios? Que vinieran otras naciones. Y eventualmente Hitler salió. Entonces, a través del arrepentimiento y la oración y el buscar a Dios fuertemente para que Él cambie a los reyes, Dios tiene el poder de hacerlo, pero hemos de buscarlo en oración. Cuando vienen las elecciones, la iglesia, como pueblo, debiéramos orar, interceder ante Dios para que Dios interponga y Él manifieste su voluntad en estas cosas, pero no lo hacemos. Entonces, Dios permite que ocurran las cosas como han de ocurrir por falta de oración y confianza en Él, y de esa manera se ponen hombres que han sido escogidos y Dios respeta aquellas decisiones, y luego se ven las consecuencias. Y el mundo está hundido en maldad por eso. Me voy a aprovechar de algo que dijo usted con respecto a los padres, y sería bueno que usted nos dé o nos dé un consejo o para una cierta tranquilidad en nuestras mentes a las madres que lo estamos escuchando, porque mire, nuestros hijos, en mi caso, y sé de muchas madres, y el gran porcentaje de hermanas yo en la fe, tienen a sus hijos fuera de Dios. Cuando los hijos crecen y entran a la universidad, aunque uno los haya tenido y le haya dado un buen ejemplo como madre, una buena educación, con principios, con valores, a tener temor de Dios, porque crecieron al lado de una iglesia, y van a la universidad y el mundo los cambia. Y los cambia, ya después no quieren saber de la iglesia. Bueno, además porque ven cosas de la iglesia, que lamentablemente los jóvenes, no sé si son más quisquillosos, la juventud nuestra, los jóvenes se desilusionan de la iglesia, de la hermandad, y no quieren saber. No es que no quieran saber de Dios, pero se apartan de la iglesia, no quieren saber de la iglesia. Y eso Sí, es una es verdad, hermano. preocupación de muchas madres. Sí, es nuestra preocupación también. Mis hijas están afuera, lejos del Señor de este momento. Ahora, ¿el por qué? Porque nosotros fallamos en varias cosas. Uno, fallamos en llevarlos a los pies de Cristo cuando eran pequeñitos, que fueran convertidos a temprana edad. Un niño puede ser convertido a la edad de 4, 5, 6 años. Un niño puede ser convertido, puede entregarse a Cristo, puede entender el Evangelio como niño y puede darse cuenta de que él es pecador y que él no tiene la capacidad para obedecer a mamá ni a Dios. Y ese niño se lo puede enseñar a ir a Cristo Jesús para entregarle su corazón a Jesús. Nosotros eso, la iglesia casi no se practica. Los bautizamos a los niños porque queremos números, pero no están convertidos. Segundo, hemos fallado en educar a nuestros niños. Los hemos enviado a la escuela, pero no los hemos educado de acuerdo al plan divino. Entonces han sido enseñados por Babilonia. Y muchas veces el enseñarlos en la casa, nosotros enseñamos a nuestros hijos en la casa, pero no los enseñamos de acuerdo al plan divino para desarrollar carácter, para hacerlos que crezcan en la imagen de Jesús. Nosotros no entendíamos esas cosas. Yo no estaba convertido, mi esposa no estábamos convertidos, fuimos convertidos más tarde, a pesar de que éramos adventistas. Yo fui convertido a la edad de 37 años, ya 8 años en el ministerio. Y ahí ya habíamos cometido muchos errores, muy estrictos, muy legalistas,
o somos muy permisivos. Entonces hemos cometido errores de los cuales nos hemos de arrepentir ante el Señor y pedir perdón para que Él pueda corregir aquellas cosas. Si nuestros niños fueran criados de acuerdo al plan divino, ellos estarían preparados para hacer lo que Dios los llama a hacer. Nos desesperamos enviarlos a la universidad para que tengan carreras y puedan ganar la vida, pero ¿fue ese el plan de Dios que fueran a la universidad? ¿Qué tal si Dios no deseaba que fueran a la universidad? Por ejemplo, yo muchos años fui a predicar en Polonia. En Polonia casi no hay pastores. ¿Por qué? Porque los papás ven de que el pastor no gana mucho, entonces incentivan a los hijos que vayan a la universidad a ser ingenieros, doctores y que ganen harto dinero, pero no pastores. ¿Por qué? Porque no se gana mucho como pastor, los pastores son pobres. Entonces desaniman a los hijos que vayan a hacer teología. ¿Y qué en cuanto a los muchachos que son llamados a ser pastores por Dios? Puede ser que Dios tenga gente que llama para pastores, a otros que Dios llama a ser zapatero, a otro que Dios llama a ser doctor, a otro que Dios llama a ser ingeniero, enfermera. Puede que Dios tenga, y que cuando llega la edad, entonces que el niño ya ha sido entrenado prácticamente, y la niña, ella han aprendido a vivir, a ser verdaderos cristianos en el hogar, entonces llega la edad de escoger su carrera. Ya tienen una carrera que pueden sobrevivir, pero ahora escoger carrera. ¿Cómo lo van a hacer? La familia debiera orar y ayunar para que Dios se revele, ya sea en sueño, en lo que sea, que Dios le muestre al muchacho lo que él desea que haga, que le haga un llamado. Y entonces el muchacho ahora sigue esa carrera sabiendo que va con la bendición de Dios y a donde vaya Dios lo va a proteger y lo va a guiar. Y que hay opción de nosotros, tendríamos que entonces al Señor decirle, reconocer ante Él que nos equivocamos en la enseñanza, Claro, porque hay que Él nos va a arrepentirse. Pues yo, preguntar mi en esposa aquel día, lloramos, nos arrepentimos, porque confesamos dice la nuestros pecados palabra, ante el Padre y ahora estamos orando 3 veces al día con mi esposa, buscando a Dios y presentando sus promesas, que Él va a salvar a nuestros hijos, los va a traer de vuelta de la tierra del enemigo, los va a llenar de su espíritu. Hay promesas lindas de la salvación de nuestros hijos. porque el Si Señor el dice niño en es su convertido palabra en casa, que, los pecados de la iglesia no lo van a desanimar, pero el niño tiene que ser convertido en casa. Son los porque el padres que han Señor de nos va a llevar al preguntar, niño a los pies pastor, de Cristo. dice que Él nos va a preguntar en aquel día los hijos que te di, ¿dónde están? ¿Qué hay de ellos? Terrible, ¿no? Gracias, Por eso pastor. hemos de creer de que el Señor los va a traer de vuelta. Sus promesas no fallan. Dios permita. Amén. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Sí, pastor, justamente eso, siguiendo lo que la hermana preguntaba, que cómo a un niño chico uno lo puede llevar a entregarle su corazón a Cristo como prácticamente un adulto lo haría. Es que ese es el error que nosotros tenemos en nuestra comprensión. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Son los adultos que le impiden a los niños venir a Jesús. Es por eso que la primera labor de la pareja, antes de tener un hijo, es asegurarse que ellos están convertidos y que su carácter refleja a Cristo Jesús. Porque el niño, los primeros 5 años de su vida, el único Dios que ellos tienen son la mamá y el papá. Ellos no piensan en forma directa en cuanto a Dios. Ellos se forman una imagen de Dios de acuerdo a lo que ven en mamá y papá. Entonces, el más grande obstáculo para la conversión del niño son los padres, porque se pasan peleando, el papá parece ser algo en la iglesia y en la casa es un demonio, y el niño va viendo esas cosas. Y se está formando una imagen de Dios en su mente. Inconscientemente. Es todo inconsciente. Entonces el hogar tiene que ser, padres tienen que estar convertidos. Es la primera condición para tener niños. Si no se está convertido, si aún estamos batallando, peleando, no tengan niños. No tengan niños hasta que el corazón está sometido a Cristo Jesús y Cristo controla el corazón. Luego vienen los niños y crecen en un hogar donde los papitos se aman y aman a Dios de todo corazón. Entonces luego viene a enseñarle al niño que en él no es bueno. Es una de las primeras lecciones que el niño debe aprender, que él no puede obedecer a mamá y a papá
a no ser que su corazón le pertenezca a Jesús. Al niño no hay que pegarle para que obedezca. Al niño no hay que forzarlo a que obedezca. El niño no te puede obedecer porque es imposible para el niño obedecerte porque él tiene la misma naturaleza que tú tienes, pecaminosa, pero él no tiene la experiencia ni el conocimiento de cómo someterla y controlarla. Eso tú tienes que enseñárselo. Entonces ahora cuando el niño te desobedece, tú le tienes que explicar el por qué él te desobedece. Y tú tienes que enseñarle que la paga de la desobediencia es muerte y es infelicidad en esta vida. Y que el niño aprenda a darse cuenta que la desobediencia trae infelicidad y que eventualmente trae la muerte. Entonces después se le enseña al niño que la única manera de ser obediente y feliz en la vida, que la obediencia trae felicidad. Y que la única manera de ser obediente es entregarle el corazón a Cristo y permitir que Jesús te controle. Entonces el niño, si aprende eso, puede hacerlo. Puede arrodillarse a los pies de Jesús y decirle, Señor, yo no puedo obedecer a mi mamá. ¿Podrías, por favor, hacerlo en mí? Dame un corazón nuevo. Entonces el niño aprende a obedecer por amor, que es la verdadera obediencia. Cuando al niño se le fuerza a obedecer a palmazos, el niño va a crear rebelión. Cuando al niño se le enseña a obedecer por amor, pero requiere mucha paciencia. Hay que corregir a veces, pero no con el sentido de forzar la voluntad. El niño tiene que aprender a someter su voluntad por amor, no forzarla. Y solamente el convertido puede enseñar eso, porque a no ser que tú sepas cómo hacerlo, no lo puedes enseñar. Dios no te agarra a patadas para que tú lo obedezcas. Dios no te da un chanchazo en la cara cuando lo desobedeciste. Dios te enseña y pide tu voluntad. Dame, hijo mío, tu corazón. Y el objetivo del plan de la redención es que Dios obre en nosotros, tanto el hacer como el querer, de acuerdo a su preciosa voluntad. Y entonces eso nosotros debemos enseñarle al niño. Y el niño a una edad de 5, 6, 7 años puede ser convertido. Y ya una vez que acepta a Cristo en su corazón, el niño va a aprender a ser más obediente, feliz, cooperador. Yo pienso que nosotros perdemos mucho el tiempo en la iglesia enseñándole bobadas a los niños, cuando debiéramos estar obrando directamente para traer el corazón del niño a los pies de Cristo, lo antes posible. Porque si el niño es convertido temprano, Satanás ya no tiene tanto terreno para ganarle, pues. Pero esperamos de que se convierta cuando tengan 20 años. Ya Satanás le tiene el desarrollo de esa naturaleza mala por 20 y tantos años. ¿Saben ustedes que el niño puede nacer lleno del Espíritu? ¿Saben ustedes? Juan el Bautista nació lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque la mamá era consagrada. Así que los niños pueden nacer llenos del Espíritu y el Espíritu controla la naturaleza caída, como en el caso de Juan el Bautista y el caso de Jesús. Nuestros niños podrían nacer, pero ¿cuántos padres, cuántas madres están realmente convertidas? Dentro de la iglesia adventista, la conversión es algo muy raro. Entonces, debiéramos como iglesia enseñarles a los jóvenes antes de casarse estas cosas. A la mamita que queda embarazada, las madres ya convertidas debieran ponerlas bajo sus alas y llevarlas a que pasen un embarazo convertido. Se someten a Cristo Jesús y están felices, cantan himnos, vencen sus tentaciones. Cuando vienen los antojos, no se someten a los antojos, regulan su apetito. Todas esas cosas que son parte del entrenamiento del bebé cuando está en el vientre de la mamita. Hay tanto que hablar de eso. Muy bien, hermano. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? No hay problema. ¿Cómo anda, pastor? ¿Todo bien? Saludo a todos ahí en la reunión. Sí, mi pregunta era, en los versículos primeros que leímos, esta orden que da el rey de matar a todos los magos, astrólogos, adivinos, también estaba incluido Daniel y sus amigos. ¿O no? Claro.
¿esto puede haber sido también una estrategia de Satanás para eliminar a Daniel? Claro, lógico. Satanás preveía el efecto que Daniel y sus amigos iban a tener en la corte de Babilonia y trató de eliminarlos rápidamente. Ahora, yo he estado estudiando el capítulo 2 y dándome vuelta en la cabeza porque es profético, pero no lo puedo encajar todavía en la profecía, así que no se los puedo enseñar, porque el capítulo 1 es bien claro, es profético y lo vemos cumpliéndose en frente de nuestros ojos. Es la primera vez que Daniel confronta y sus amigos confrontan la pena de muerte, pero es una pena de muerte solapada. Ellos pueden morir, pero lo más claro es que le van a quitar privilegios, van a perder todo lo que pueden alcanzar si ellos son fieles a esto. Eso es lo que nosotros estamos confrontando. Pero en el capítulo 2 ellos confrontan una pena de muerte que viene no por lo que ellos hacen, sino por el error de los consejeros. Y eso no lo puedo encajar todavía proféticamente. Estoy tratando de ver, ando buscando en el libro de Apocalipsis, tratando de encajarlo bíblicamente, porque en el capítulo 3 viene la marca de la bestia, la adoración de la imagen. Entonces tenemos capítulo 1, lo que estamos viviendo en este momento. El capítulo 2 parece que todavía no llegamos ahí. El capítulo 3 está en el futuro. ¿Qué es el capítulo 2? ¿Será que cuando se mueva la profecía y estos eventos se cumplan, lo vamos a ver y vamos a decir, uy, ahí está el capítulo 2? Puede que eso ocurra, entonces ahí se los voy a enseñar. Pero en el momento estoy orando y pidiendo al Señor, dame sabiduría. ¿Cuál es el cumplimiento de la historia del capítulo 2, que también es profética? Pero no encuentro lenguaje o relaciones con alguna parte del libro de Apocalipsis. Pero ya el Señor va a dar sabiduría para que lo entendamos. Cuando se cumpla lo vamos a entender bien. Bueno, y otra preguntita, la última. ¿Puede ser, esto yo no sé si lo leí o lo escuché, pero que el enemigo no sepa lo que está por venir en cuestión profético? Satanás no tiene el conocimiento del futuro que Dios tiene. Tan solo Dios conoce el futuro. Pero Satanás ha estudiado las profecías muy, muy bien. Y él sabe lo que viene. Y segundo, él a través de sus elementos y del control que tiene el mundo, él puede planear eventos y calcular qué van a ocurrir, pero muchas veces le falla. Por ejemplo, se tenía calculado que en el año 2000 se iba a introducir, cuando entregara el nuevo milenio, se iba a introducir el nuevo orden mundial, pero le falló, no ocurrió, Dios no se lo permitió. Entonces han habido eventos que Satanás tiene, por ejemplo, en las películas y todo eso, se ha hablado mucho del año 2022, que aquí, que allá, y puede que sea una fecha satánica, pero tenemos que tener mucho cuidado los hijos de Dios de caer en el error de interpretar profecía de acuerdo a lo que los seguidores de Satanás están diciendo, porque esa no es la manera de interpretar profecía. La manera de interpretar profecía bíblica es mirar lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía dicen y ahí paramos. No vamos corriendo detrás de lo que dicen los masones o lo que dicen los estos de aquí allá. Podemos ganar una idea de lo que está ocurriendo con aquellas cosas, pero no lo usamos para interpretar la Biblia. Entonces, Satanás, él conoce el futuro por el conocimiento profético que él ha obtenido a través del estudio de las Escrituras, porque él lee la Biblia. La investiga para saber el plan divino y luego a través de la manipulación de eventos bajo el control que él posee del mundo, él puede planear eventos y pareciera que él conoce el futuro, pero no, él siempre planea eventos y los lleva a cabo no de la manera que Dios lo hace. Él simplemente planea aquello calculando que esto puede ocurrir si Dios se lo permite. Perfecto. Gracias. De nada. Sí, pastor, gracias por el mensaje de hoy día. Bueno, yo quería decir un pensamiento de Albert Einstein. Él dice, lo correcto no siempre es popular. Y lo popular no siempre es correcto. Y aquí vemos, ¿cierto?, que Nabucodonosor, él quiso buscar lo popular, lo que existía en ese momento, ¿cierto? Los astrólogos, los magos, ¿cierto? Bueno, y en este momento los reinos de este mundo buscan lo popular,
Entonces, cuando hay algo popular, nosotros tenemos que tener un cuidado, yo creo. Claro. Nunca la mayoría ha estado correcta. Así que gracias por ese pensamiento, hermano Edison, es muy verdad. Nunca la mayoría ha estado correcta. Es el camino ancho que lleva a la perdición. Camino angosto. Camino difícil que lleva a la vida eterna. Y son pocos los que están dispuestos a caminar en ese camino, porque requiere autonegación, requiere el abandono de sí mismo para vivir una vida de amor hacia Dios y hacia los demás. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces, querido Señor, en estos momentos al terminar agradecemos por el ejemplo maravilloso de Daniel y sus amigos que nos alientan en estos momentos cuando ya se acaba la historia de este mundo a serte fieles. Amén. Querido Padre, queremos pedir que tengamos contigo la misma relación que aquellos muchachos tenían. Que te amemos, Padre, que te honremos, que te temamos. Que, Señor, aprendamos a caminar contigo, a vivir contigo, que tú seas nuestro todo y que no confiemos nada en nosotros mismos, sino que, Señor, anhelemos desaparecer en Jesús, que seamos crucificados con Él para que su maravilloso carácter sea formado en nosotros y que Cristo sea el que aparezca y no nosotros. Bendice a mis hermanos. Acompáñalos, aliéntalos en los momentos difíciles que están pasando depresión en sus trabajos, en todos los medios que se desarrollan. Dale, Señor, libertad en Jesús, para que anhelen serte fieles a ti, no importa lo que pase. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor.